Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la unificación italiana. ¿Y qué fue de esta unificación? Bueno, para comenzar, decirles que la unificación italiana, también conocida como el Risorgimento, fue un proceso histórico que tuvo lugar en el siglo XIX, cuyo objetivo fue unir los diversos estados en los que estaba dividida la península itálica bajo un solo gobierno. También mencionarles que este movimiento se basó en el nacionalismo y el deseo de crear un Estado unificado libre de la influencia de potencias extranjeras como los Habsburgos y los Borbones. Continuemos hablando sobre la unificación italiana, en este caso hablar sobre sus causas. La primera causa que mencionaremos es el Resurgimiento nacionalista italiano, también conocida como el Risorgimento. Este movimiento de ideas nacionalistas y patrióticas fue clave para impulsar la unificación italiana. La segunda causa a mencionar es la debilidad de los estados italianos. La mayoría de los estados italianos eran pequeños y carecían de poder político y militar. Esto facilitó que el reino de Cerdeña, liderado por la Casa de Saboya, pudiera unificar gradualmente a la península bajo su dominio. Y por último mencionar la intervención de potencias extranjeras. Países como Francia y Prusia apoyaron el proceso de unificación italiana por razones políticas y estratégicas. Estos países veían la unificación italiana como una oportunidad para debilitar la influencia del imperio austriaco en la región. Antes de seguir, no te olvides de siempre comentar y darnos tu opinión sobre el video, que es de mucha importancia para nosotros. Y si no es mucho pedir, deja tu like y suscríbete para apoyar a nuestro canal. Pero continuemos hablando un poco más sobre la unificación italiana, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica que mencionaremos es el liderazgo del Reino de Cerdeña. El Reino de Cerdeña, bajo el liderazgo de la Casa de Saboya, fue el principal motor de la unificación italiana. Su rey, Víctor Manuel II, logró expandir gradualmente los dominios de Cerdeña hasta abarcar gran parte de la península. Otra característica a mencionar es el papel de Giuseppe Garibaldi. El legendario líder revolucionario Giuseppe Garibaldi jugó un papel fundamental en la unificación. Lideró expediciones y campañas militares claves como la famosa Expedición de los 1000, que contribuyeron a la anexión del sur de Italia. Otra característica a mencionar es la proclamación del Reino de Italia. En 1861, después de una serie de victorias y anexiones, se proclamó oficialmente el Reino de Italia, con Víctor Manuel II como su primer rey. Esto marcó un hito histórico en el proceso de la unificación. Y por último mencionar la adquisición de Roma. Finalmente, en 1870, Italia logró anexar la ciudad de Roma, convirtiéndola en la capital del nuevo reino. Esto fue una victoria simbólica y estratégica, ya que Roma era el centro del poder del Vaticano y su control era fundamental para la consolidación del Estado italiano. Sigamos hablando un poco más sobre esta unificación italiana, en este caso hablar sobre sus etapas. Respecto a sus etapas, comenzar con la Revolución de 1848, las revueltas y levantamientos de 1848 contra los gobernantes extranjeros fueron un primer paso importante en el proceso de unificación. Posteriormente, mencionar la Guerra de Independencia desde 1859 a 1861, conflicto entre el Reino de Cerdeña y el Imperio Austriaco, que resultó en la derrota de este último y la anexión de nuevos territorios por parte de Cerdeña. También mencionar la Expedición de los 1000 en 1860, la famosa campaña liderada por Garibaldi que logró la anexión del sur de Italia al Reino de Cerdeña, y posteriormente la proclamación del Reino de Italia en 1861, donde tras estas conquistas se proclamó oficialmente el Reino de Italia con Víctor Manuel II como su primer rey. Y por último mencionar la adquisición de Roma en 1870. Finalmente Italia logró anexar la ciudad de Roma, convirtiéndola en la capital del nuevo Estado unificado.
Sigamos hablando un poco más sobre lo que es la unificación italiana y para ir finalizando hablar sobre sus consecuencias. La primera consecuencia a mencionar es la unidad territorial y política. Se estableció una monarquía constitucional en Italia, unificando el territorio bajo un solo gobierno. También mencionar el desarrollo económico. Italia comenzó a desarrollarse económicamente, aunque mantuvo desequilibrios regionales. Otras consecuencias que debemos mencionar sobre la unificación italiana es que posteriormente a este hecho se convirtió en una potencia europea. Italia se convierte en potencia europea aunque enfrentó desafíos internos y externos. Y por último mencionar el desequilibrio o desequilibrios regionales. Los desequilibrios entre el norte desarrollado y el sur agrícola persistieron y siguen siendo un tema relevante en la actualidad. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.